Yo en el 2019 tengo mi primera parálisis del sueño y te acojonas. Es decir, cuando te ocurre, te acojonas, porque es como si te vas a morir. Es la experiencia más cercana a lo que he podido yo comprender como la muerte. Pero es una parálisis del sueño particular, porque lo he hablado con expertos y me han dicho que es una parálisis del sueño combinado con un síndrome de explosión de sonido, me han comentado. Qué interesante, no lo había oído eso, pero tiene todo el sentido, claro. Que es parálisis del sueño, pero al mismo tiempo, hablando del Señor de los Anillos, ¿tú has visto los Nazgûl? Los hombres esos, caballeros negros, que gritan, hacen un ruido muy estridente y muy agudo, como gritando, ¡guau!, muy estridente, pues mientras estoy paralizado, escucho este ruido, y es infernal. Y esto me ocurre cuando tengo periodos de estrés, cuando tengo periodos así más difíciles, pero las últimas veces se me ha ocurrido cuando me despierto y quito esa parálisis, la parálisis del sueño, tú ya mueves una parte de tu cuerpo, ya es como que te relajas y dices, por fin ya has salido de eso, pero te lo juro por mi vida, perdón, te lo prometo por mi vida, veo una mujer mayor que camina por la habitación y se sienta en la cama conmigo. Y yo la miro fijamente, acojonado, porque estás acojonado, la miro fijamente hasta que se desvanece. Se desaparece. Y yo me vuelvo a dormir. Y esto me debe haber pasado 5 veces. Y cuando ocurre, claro, yo buscando información digo, claro, eso lo consideran como una posesión o algo raro en el antiguo Imperio Romano y pero en la antigua Grecia también, pero evidentemente que no lo es. Luego me han comentado expertos y demás pero no sé qué interpretación haces de eso. A ver, yo para empezar a hacer la interpretación quisiera saber qué son para ti esos Nazgûl. No, el Nazgûl es lo del Señor de los Anillos. Ya, pero para ti, o sea, que cuando tú los veías. Hostia, a mí me generaban bastante miedo. Yo me acuerdo que era del Señor de los Anillos, era eso que me generaba bastante impresión, el Cuéntame Nazgûl. qué es lo que hacían ellos. Pues el Nazgûl es este caballero que todos temen, porque es muy fuerte y va con unos dragones gigantes en el Retorno del Rey, en la tercera, y grita mucho y creo que, es que no sé muy bien la mitología del Señor de los Anillos, pero que está Sauron y está el ojo que todo lo ve y luego por ahí están estos caballeros negros. O sea, que podríamos decir, no sé qué te parece esto, pero podríamos decir que tienen un parecido con los bullies. O sea, son como la versión arquetípica de los matones. Podría ser, no sé, ahí te dejo la Claro, interpretación. pues no sé la edad que tuvieras, pero es posible que esa energía estridente y oscura fuera lo que de más niño sintieras. Entonces, de nuevo, pareciera como que es esa ánima oscura la que se ha oscurecido por ellos, ¿sabes? Entonces, si tuvieras la posibilidad, sería interesante hablar con esa figura que se desvanece, porque es como un antiguo miedo que viene y te visita. Yo sé que habría gente que lo leería de distintas maneras, que diría que es un espíritu que viene, que no sé qué. Me parece fenomenal. Pero digamos que para mí representa lo que Jung llamó complejos, que es que dentro de Adrialandia hay un montón de personajes, ¿vale? Y muchos de los personajes que salen son personajes de historias que a ti te gustan, como te gusta El Señor de los Anillos, y como The Ring te impresionó, otro anillo, por cierto, o sea que los anillos parece que están bastante en tu vida, pues, Hostia, claro, si es que el inconsciente no da puntada sin hilo. hostia, aquí me has dejado parado. Entonces, ¿qué pasa? Que coge esos elementos, como si esos personajillos, ese elenco de actores, y dice, venga, a trabajar, al sueño, que salgan los elementos tuyos. Entonces te saca eso que te deja paralizado, porque probablemente es como un niño se siente cuando recibe bullying. Yo he recibido también acoso cuando era pequeño y te quedas paralizado. Y son energías muy fuertes las que tú sientes, porque a veces son niños un poco mayores que tú, Claro, claro. que en ese momento en una escala de aquí a Sauron, son muy malos.
en ese momento. Luego crecen y te lo encuentras por la calle y ni te acuerdas o te dices, ay, mira, este era el cabronazo que no sé qué. Sí, sí. Pero hasta que le das la gracia y dices, pero si gracias a ti tengo una sensibilidad desarrollada. Pero en ese momento eran caballeros de talla que iban contra ti. Entonces es muy normal captar esas cosas. Entonces yo diría que va por ahí. Y en tu caso, que oscurecieron muchas veces la figura de lo que era estar con mujeres, que luego, sin embargo, desaparece, como que yo voy a estar oscura, pero no. ¿Sabes? Como una especie de vieja memoria. Por eso me encantaría, si tuvieras la oportunidad, yo lo que te podría decir es, habla con ella. Esto es como la película de Almodóvar. ¡Hable con ella! Pues así, ¿no? O sea, habla con ella, porque probablemente tenga una información interesante, ¿sabes? O sea, es que eso ocurre. La parálisis del sueño ocurre, yo diría, o sea, no soy experto en eso, pero me parece que puede tener mucho sentido con personas que se han quedado paralizadas ante el miedo. Yo te digo, cuesta muchísimo controlarlo. Si hay alguien que lo, Dicen que es muy difícil. Yo no he tenido nunca parálisis del sueño. si hay alguien que lo vive, que lo diga en los comentarios, pero mira que yo me considero alguien valiente y alguien con coraje, pero es muy complejo. Es aterrador cuando ocurre. Y no te avisa. Pocas veces lo he sabido controlar. Me parece que de 50 no, de 30 veces la puedo haber controlado una o dos. Que Dicen, dices, respiras y estás ahí en ese estado de parálisis y dices, tranquilo, se va a ir. No, muy complejo. dicen que es muy difícil, sí. Pero tú puedes acordarte de la figura de la mujer, quedarte tranquilo. Imagínate ahora, te quedas tranquilo, respiras un poco, no sé qué, meditas y pides que aparezca la figura y hablas con ella. Eso puede ser muy interesante para tu psiquismo, porque aquí estamos hablando de que son personajes nuestros. Eso es lo que Jung llamó complejos, ¿vale? Que son como racimos de experiencias en torno a un tema, ¿vale? Y muchas veces se personifican. Y además cuando un tono emocional, o sea, son experiencias en torno a un tema, digamos, colectivo y el tono emocional es elevado. Entonces, si por ejemplo, en torno a estar en el cole, yo tengo esa experiencia de bullying, pues eso es un complejo, digamos, un complejo escolar o un complejo de acoso. Entonces, suele tomar forma y suele a veces tomar formas colectivas porque le parece como lo más fácil. De hecho, es como que cuando tú los vas trabajando o tú vas madurando, a veces, si tú no lo trabajas, va de manera más lenta, aunque a veces hay clics, pero si lo trabajas, el proceso se acelera. Pero si tú no lo trabajas, va tomando una vez cada vez más amorosa, una forma cada vez más amorosa. Por ejemplo, esta señora oscura, o primero Shadako, que es una señora oscura, y por ejemplo ahora podríamos decir que por digamos, la transición de sueños que conozco de ti ahora mismo, luego aparece ya como alguien más cercano, que es la chica compañera, que es una amiga, que ya no es, digamos, peligrosa. Entonces cuando se trabaja todo lo que son contenidos oscuros que nos dan miedo y tal, normalmente van tomando formas cada vez más cercanas. Es como, por ejemplo, las pesadillas. Imagínate, tienes un sueño recurrente de, yo qué sé, de que alguien te persigue. Normalmente al principio te persigue una sombra o un animal. Luego te persigue una persona desconocida, un grupo de desconocidos. Luego te persigue una persona que conoces que te persiguió de verdad y luego se va transformando y al final es tu padre quien te persigue y luego tu hermano y luego a veces eres tú, o sea, una persona cada vez más cercana, como que la sombra que se va personificando va tomando distintas formas, acercándose cada vez más a la conciencia y cuando ya está en una manera, en una forma que tú puedes asumir, confrontarte con ella, ya se integra ese contenido que parecía externo, pero que no lo era. Por eso yo digo, si tú vas y cruzas el puente voluntariamente y con ayuda, ¿vale? Eso ocurre antes. Claro, pero en un sueño es muy En complejo. un sueño es más difícil. Pues ya entonces lo que pasa es que tú puedes recordar la última imagen del sueño, por Sí, ejemplo, aunque digamos eh, que sí, que es más complicado de hacer. Y más en una parálisis de sueño, que es una experiencia muy fuerte, según lo que yo he oído. Tampoco soy experto en eso, pero he oído que es muy impactante.